Artículo o capítulo 3. El pacifismo de los socialistas y sindicalistas franceses. Acaban de celebrarse los congresos de la CGT francesa, Confederación Générale du Travail, y del Partido Socialista Francés. En estos congresos se puso de manifiesto con toda precisión el verdadero significado y el verdadero papel del pacifismo socialista en el momento actual. Esta es la resolución aprobada por unanimidad en el Congreso Sindical. La mayoría de los chauvinistas furiosos, encabezados por el famoso Joe-Hawks, el anarquista Groucho y el zimmerwaldista, entrecomillado, Merheim, votaron por la resolución. Esta conferencia de federaciones gremiales nacionales, sindicatos y bolsas de trabajo, habiéndose notificado de la nota del presidente de Estados Unidos que invita a todas las naciones que están ahora en guerra a exponer públicamente sus opiniones sobre las condiciones en las que se podría poner fin a la guerra, solicita al gobierno francés que preste su conformidad a dicha propuesta. Invita al gobierno a tomar la iniciativa de realizar una proposición similar ante sus aliados para apresurar la hora de la paz. Declara que la Federación de Naciones, que es una de las garantías de una paz definitiva, puede ser asegurada solo a condición de que se respete la independencia, la inviolabilidad territorial y la libertad económica de todas las naciones grandes y pequeñas. Las organizaciones representadas en esta conferencia se comprometen a apoyar y difundir esta idea entre la masa de obreros para poner fin a la presente situación indefinida y ambigua que solo puede beneficiar a la diplomacia secreta contra la cual siempre se rebeló la clase obrera. He aquí un ejemplo de un pacifismo puro, enteramente en el estilo de Kautsky. Un pacifismo aprobado por una organización obrera oficial que nada tiene de común con el marxismo y compuesta en su mayoría por chauvinistas. Tenemos ante nosotros un documento relevante, merecedor de la más seria atención de la unidad política de los chauvinistas y de los kautskianos, basada en vacías frases pacifistas. En el artículo anterior hemos tratado de explicar la base teórica de la unidad de ideas de los chauvinistas y los pacifistas, de los burgueses y los reformistas socialistas. Vemos ahora esa unidad realizada en la práctica en otro país imperialista. En la conferencia de Zimmerwald, del 5 al 8 de noviembre de 1915, Merheim declaró: el partido, los señores Joe-Hawks, el gobierno no son sino tres cabezas bajo un mismo bonete, es decir, son una misma cosa. En la conferencia de la CGT del 26 de diciembre de 1916, Merheim votó junto con Joe-Hawks en favor de una resolución pacifista. El 23 de diciembre de 1916, uno de los órganos periodísticos más francos y más estrictos de los socialimperialistas alemanes, el Volkstheim de Chemnitz, publicó un editorial titulado La dispersión de los partidos burgueses y el restablecimiento de la unidad socialdemócrata. Como es de imaginar, en él se elogia a los pacifistas Südekum, Lehien, Scheidmann y compañía, a toda la mayoría del Partido Socialdemócrata alemán y también al pacifista gobierno alemán. Proclama que el primer congreso del partido convocado después de la guerra debe restablecer la unidad del partido, excepción hecha de los pocos fanáticos que se niegan a pagar las cuotas del partido, es decir, de los partidarios de Karl Liebknecht. Unidad del partido basada en la política de la dirección del partido, del grupo socialdemócrata del Reichstag y de los sindicatos. Esta es la expresión en extremo clara de la idea y la proclamación en extremo clara de la política de unidad entre los socialchauvinistas alemanes declarados por una parte y de Kautsky y compañía con el grupo socialdemócrata del trabajo por la otra. Unidad basada en frases pacifistas. Unidad como la lograda en Francia el 26 de diciembre de 1916 entre Joe-Hawks y Merheim. El órgano central del Partido Socialista Italiano, Avanti, dice en un editorial del 28 de diciembre de 1916:
Si bien Bisolati, Sudecún, Bonomi y Scheidemann, Sembat, David, Schouhaux y Leguien se han pasado al campo del nacionalismo burgués y han traicionado la unidad ideológica internacionalista que prometieron servir leal y fielmente, nosotros nos quedaremos junto a nuestros camaradas alemanes tales como Liebknecht, Ledebour, Hoffmann, Meyer y a nuestros camaradas franceses tales como Merheim, Blanc, Brisson, Raffin, Duggens, quienes no han cambiado ni vacilado. Obsérvese la confusión expresada en esta declaración. Bisolati y Bonomi fueron expulsados antes de la guerra del Partido Socialista de Italia por ser reformistas y chauvinistas. Avanti los coloca en el mismo nivel que Sudecún y Leguien, y con toda razón, por cierto. Pero Sudecún, David y Leguien están a la cabeza del pretendido Partido Socialdemócrata de Alemania, que en realidad es un partido social chauvinista, y con todo este mismo Avanti se opone a su expulsión, se opone a una ruptura con ellos y se opone a la formación de una tercera internacional. Avanti califica con justa razón a Leguien y Schouhaux de desertores que se han pasado al campo del nacionalismo burgués y compara su conducta con la de Liebknecht, Ledebour, Merheim y Brisson. Pero hemos visto que Merheim vota junto a Schouhaux y que Leguien manifiesta en el Bolstein de Chemnitz su confianza en el restablecimiento de la unidad del partido, con la única excepción de los partidarios de Liebknecht, es decir, unidad con el grupo socialdemócrata del trabajo, incluyendo a Kautsky, al cual pertenece Ledebour. Esa confusión surge del hecho de que Avanti confunde el pacifismo burgués con el internacionalismo socialdemócrata revolucionario. Mientras que los políticos experimentados como Leguien y Schouhaux comprenden perfectamente bien que el pacifismo socialista y el pacifismo burgués son idénticos. ¿Cómo no iban a regocijarse el señor Schouhaux y su periódico, el chauvinista La Bataille, con la unanimidad de Schouhaux y de Merheim, cuando en realidad la resolución adoptada por unanimidad que hemos reproducido íntegramente más arriba no contiene nada salvo frases pacifistas burguesas, ni sombra de conciencia revolucionaria, ni una sola idea socialista? ¿No es ridículo hablar de libertad económica de todas las naciones grandes y pequeñas, y sin embargo no decir una sola palabra sobre el hecho de que mientras no se derroquen los gobiernos burgueses y no se expropia la burguesía, esos discursos sobre libertad económica son un engaño del pueblo, del mismo modo que los discursos sobre la libertad económica de los ciudadanos en general, de los campesinos pequeños y ricos, de los obreros y los capitalistas en la sociedad moderna? La resolución que votaron por unanimidad Schouhaux y Merheim está totalmente saturada con las ideas del nacionalismo burgués que manifiesta Schouhaux, como lo señala Avanti muy acertadamente, en tanto que, cosa bastante extraña, no alcanza a ver que Merheim manifiesta las mismas ideas. Los nacionalistas burgueses han hecho alarde, siempre y en todas partes, de frases generales sobre una federación de naciones en general y sobre la libertad económica de todas las naciones grandes y pequeñas. Pero los socialistas, a diferencia de los nacionalistas burgueses, siempre han dicho y dicen ahora: la retórica acerca de la libertad económica de las naciones grandes y pequeñas es una hipocresía repugnante en tanto ciertas naciones, por ejemplo Inglaterra y Francia, hagan inversiones en el extranjero, es decir, concedan préstamos con intereses usurarios a las naciones pequeñas y atrasadas, miles y miles de millones de francos, y en tanto las naciones pequeñas y débiles se encuentran sometidas a ellas. Los socialistas no podrían haber dejado pasar sin una protesta decidida una sola frase de la resolución que votaron por unanimidad Schouhaux y Merheim. Los socialistas habrían declarado, en contraposición abierta a dicha resolución, que la declaración de Wilson es una absoluta mentira y pura hipocresía, porque Wilson representa a la burguesía que ha ganado miles de millones con la guerra, porque es el jefe de un gobierno que armó frente una segunda gran guerra imperialista. Los socialistas habrían declarado que el gobierno burgués francés está atado de pies y manos por el capital financiero, del cual es esclavo, y por los tratados secretos imperialistas enteramente rapaces y reaccionarios con Inglaterra, Rusia, etc.
y por ello no está en condiciones de decir ni de hacer nada que no sea lanzar las mismas mentiras sobre una paz democrática y justa. Los socialistas habrían declarado que la lucha por una paz semejante no se realiza repitiendo frases pacifistas generales, insulsas, afables, sentimentales vacías y que a nada obligan y que solo sirven para embellecer la ruindad del imperialismo. Se la puede realizar solamente diciendo al pueblo la verdad, diciendo al pueblo que para obtener una paz justa y democrática es preciso derrocar a los gobiernos burgueses de todos los países beligerantes y aprovechar para ello el hecho de que millones de obreros están armados y que el alto costo de vida y los horrores de la guerra imperialista han provocado la cólera de las masas. Eso es lo que deberían haber dicho los socialistas en lugar de lo que se dice en la resolución de Schouhaux y Merheim. El Congreso del Partido Socialista Francés, que se realizó en París simultáneamente con el de la CGT, no solo se abstuvo de decir eso, sino que aprobó una resolución aún peor que la mencionada más arriba. Fue aprobada por 2.838 votos contra 109 y 20 abstenciones, es decir, con el bloque de los socialchauvinistas, Renaudel y compañía, los llamados mayoritarios, y de los longuetistas, partidarios de Longuet, cauquistas franceses. Además votaron por esa resolución el zimmerwaldista Borderon y el quientalista Raffin Dugens. No vamos a reproducir la resolución, pues es desmedidamente larga y carece en absoluto de interés. Contiene frases afables y sentimentales sobre la paz, seguidas inmediatamente por declaraciones afirmando estar dispuestos a seguir apoyando la llamada defensa nacional, entre comillas, de Francia, es decir, la guerra imperialista que libra Francia en alianza con bandoleros más grandes y más fuertes tales como Inglaterra y Rusia. En Francia, la unidad de los socialchauvinistas con los pacifistas o cauquistas y un sector de los zimmerwaldistas se ha convertido en un hecho, no solo en la CGT, sino también en el Partido Socialista.